¿Porque no andaba contigo? No, Señor, porque no andaba con nosotros. De manera que el que no pertenece a mi grupo no tiene ningún derecho. El único que tiene derecho soy yo. Eso es carne pura, ¿o no? Naturalmente que sí. Y el Espíritu Santo de Dios genera en mí la identidad con mis hermanos por una razón. Porque me dice a mi espíritu, tú eres hijo de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice. Por tanto, hijo del Padre. ¿El resto qué es? Mi hermano en Cristo. La plenitud del Espíritu Santo es necesaria para manifestar la condición de la identidad de la Iglesia. ¿Cuál es la identidad de la Iglesia? ¿La doctrina? No, Señor, el amor. Cristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieseis amor los unos para con los otros. Bueno, alguien me va a decir, ojo con la doctrina, Claro, naturalmente. Claro que sí. Voy a aclarar un poco eso. No es cristiano quien no cree las 9 doctrinas fundamentales. ¿Me estáis siguiendo? Nadie que niegue que Jesucristo es Dios es cristiano y es salvo. No es posible. ¿Me estáis entendiendo? Eso es doctrina fundamental. Eso es inamovible, inalterable, innegociable. Pero hay doctrina fundamental y doctrina general. No doctrina principal y secundaria, ojo con esto. Cualquier parte de la Escritura procedente de Dios, con la autoridad de Dios, es doctrina y tiene que ser respetada. ¿Me estáis siguiendo? ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero la Iglesia de Cristo no discute hoy por doctrina principal, por doctrina fundamental. Está discutiendo por doctrina general. A ver, Samuel, ¿qué quieres decir con eso de doctrina general? Quiero aclararlo, nadie diga por ahí que Pérez Millós dice lo que no dice. Voy a decirlo. Doctrina fundamental. Cristo viene a buscar a su iglesia. ¿Es doctrina fundamental? Sí, Señor. Nadie que no crea eso tiene esperanza. ¿Me estáis siguiendo? Bien. Pero hay algunos hermanos en el mundo que creen que Cristo va a venir a buscar a la iglesia antes de la tribulación. Otros creen que va a venir a la mitad de la tribulación. Otros creen que va a venir al final de la tribulación y todos te argumentan con textos bíblicos, ¿no es esto? Si hay alguna alternativa de interpretación a la luz de la Biblia de un pasaje, es doctrina general. ¿Me estáis entendiendo lo que quiero decir? La Iglesia de Cristo, por un tiempo al principio, cuando comienza la Reforma, discute, dialoga por doctrina fundamental. ¿Cómo se salva a la gente? ¿Cómo no se salva? Estudian la gracia, la justificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y va pasando el tiempo. Y a medida que el tiempo pasa y la doctrina fundamental se diluye en el tiempo, comienzan a discutir por asuntos generales. Y dividen la iglesia. Porque no hay grandes maestros. Y hay que volver de nuevo en distintos momentos de la historia de la Iglesia a estudiar otra vez la doctrina. En nuestros días no se discute ya por doctrina general. Se discuten por formas y por sistemas. Y las congregaciones se fragmentan porque esto se hace aquí de esta manera y esto se hace de esta forma en otra, y hay un conflicto de intereses personales de tal dimensión que no hay comunión. Quiero decirte algo muy importante. Los hombres intentaron variar el mandamiento de Cristo, os conocerán por el amor. Han intentado variarlo por os conocerán por nuestros principios. Y hay muchos hermanos que han levantado un altar a los principios y han quemado el amor en ese altar. Cualquier ministerio en la iglesia que no descanse en el amor es ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia. ¿Entiendes esto? Y cuando Juan habla de nuevo nacimiento, por favor, es la Biblia. Yo no quiero decir nada de mí mismo, no quiero ninguna opinión mía. Mi opinión no vale para nada. Voy a la Biblia. Cuando Juan dice, ¿tú quieres saber si eres salvo o no? ¿Qué dice Juan? El que no ama a su hermano está en tinieblas. Y Juan dice, no pretendas tener comunión con Dios si no tienes comunión con tu hermano. Porque nuestra comunión es verdaderamente ¿con quién? ¿Con el Padre
y con su Hijo Jesucristo. La razón del amor es el motor del ministerio en la Iglesia. De modo que cualquier cosa hecha sin amor no vale para nada. La plenitud del Espíritu Santo es necesario para vivir la vida de humildad. Tengo muchos problemas yo con la vida de humildad. A lo largo de los 30 años que llevo en el ministerio, en el pastorado de la Iglesia, no es que sea más humilde, pero he aprendido a bajar la cabeza. Mi carácter personal no es un carácter para que te pisen un pie y decir, bueno, písame el otro. No, yo no soy así. Dentro de nuestra iglesia hay otro pastor que es la medalla anversa. Hace poco tiempo en una reunión de la mañana entraron a nuestro culto dos ancianos de la iglesia adventista. Bueno, vengan toda la iglesia adventista, encantados de recibirlos, vamos a predicarles la palabra. Pero después de la reunión se dedicaban a repartir dentro del local CDs con la doctrina adventista, diciendo que nosotros estábamos equivocados en blanco. Bueno, resumo la historia. Cuando yo salgo del ministerio y bajo del púlpito y voy a la puerta, ya estaba el otro pastor de la iglesia hablando con ellos. Y yo los vi. ¡Qué bondad de hombre! ¡Qué condescendencia! Pero miren ustedes, se dan cuenta que yo no soy tan condescendiente, ¿sabes? De manera que cuando los vi les dije a los hermanos que había por allí, vengan esos CDs, por favor, traigan. Y le digo a los dos, en la puerta de la calle, porque la próxima vez que yo los vea aquí adentro haciendo esto, subo al púlpito, paro el culto y hablo sobre los adventistas. ¿Quieres? Claro, alguien me dice, eres muy brusco. Bueno, soy muy brusco pero muy directo, de modo que en la iglesia me buscan cuando hay que cortar un pedazo de algo. Bien, el otro hermano le pone el aceite, yo le pongo el bisturí. Pero esto no significa nada. Lo que quiero deciros es que la vida cristiana, con más carácter o menos carácter, no puede ser vivida desde el plano que no sea el de la humildad. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué ocurre? Hallaréis descanso para vuestras almas. La ausencia de bendiciones en la vida personal, la ausencia de bendiciones en el ministerio eclesial, obedecen esencialmente no solo a la comunión con Cristo en el poder del Espíritu, sino a la falta de humildad. Dije el otro día, lo repito esta noche, la iglesia de Cristo está sobrada de grandes y está necesitada de humildes. La iglesia de Cristo no puede funcionar porque Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. Qué tremenda tragedia en nuestros días. Yo he visto discutir a personas para ver quién tenía el último mensaje de una conferencia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo he visto a personas pelearse por la presidencia de una reunión. No, bueno, pelearse. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? No anduvieron a bofetadas, pero da lo mismo. Porque ¿quién sino yo debo hacer esa cosa? ¡Hipócrita! Cristo dijo algo muy serio. El que quiera ser el mayor de todos, hágase el siervo de todos. No hay título en la iglesia que no sea el de siervo. Cualquier otro título es bueno de la puerta de la iglesia para la calle, pero dentro de la iglesia solamente la humildad. ¿Quién te conduce a la humildad de Cristo? ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios, que reproduce el carácter humilde del Maestro en tu vida. La plenitud es necesaria para entender la palabra. El mensaje divino necesita ser percibido por el Espíritu Santo. Leo la Escritura. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Luego la Escritura no es un libro de matemáticas, es la palabra de Dios. La palabra de Dios se entiende literalmente tal como dice. Si yo leo un versículo, no seáis partícipes con ellos, es muy claro, no tengo que tener parte con ellos. Pero la palabra de Dios tiene un contenido espiritual que es el que Dios quiere transmitir. Cuando Cristo habla del pecado de adulterio, dice: vosotros oís que el pecado de adulterio para algunos es tomar a la persona en el mismo hecho del adulterio, ¿verdad? ¿Lo dice Cristo o no? ¿Lo dice la ley? Sí, lo dice la ley. Pero ¿qué es lo que Dios tiene en mente? Que cualquiera que ha pensado malamente o deseó a una mujer que no es la suya, ya ha cometido el pecado. ¿Es así o no? Luego lo que tengo yo es que estar atento a lo que el Espíritu dice en la Biblia. La iglesia evangélica en muchos lugares hoy en día se ha convertido en una facultad de teología. La facultad de teología es fantástica para los que están estudiando teología, ¿o no? Pero en la iglesia de Cristo, Pablo dice: yo estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada sobre sabiduría de hombres, sino sobre el poder de Dios. ¿Comprendes esto? Necesitamos el Espíritu Santo para que la congregación quede impactado no por el teólogo, sino por el Espíritu. ¿Me estáis siguiendo? Alguien me dice: bueno, pero una persona que tenga poco espíritu, si tiene mucho conocimiento, va a edificar a la iglesia. Lo dudo un poco. Lo dudo. Conozco un hombre en España, y voy a terminar, voy a guardarme la mitad de las notas que tengo ahí. Conozco un hombre en España, es profesor de Biblia en la Facultad Teológica de Salamanca, es católico. Este hombre sabe de Biblia 700 veces más que yo. Tú le dices a este hombre: mira, hazme sin Biblia, hazme un bosquejo de Nahum, y te dice en el capítulo 1 esto, en el capítulo 2 esto, en el capítulo 3. Tú hablas con él y le dices: por ahí hay un texto que dice, y él dice: me suena mucho a Zacarías. Ahí está. Es un hombre que lleva años estudiando Biblia y enseñando Biblia en la facultad. Un día estoy en Salamanca. Yo voy siempre que puedo a la Facultad Pontificia de Salamanca porque tiene una biblioteca con más de 200.000 volúmenes. Me encanta esa biblioteca. Y voy como un ratón de biblioteca a buscar cosas que me interesan allí. Cuando paso por su despacho le digo adiós, y muchas veces él me dice un día: espérame, vamos a tomar un café. Y fui con él. Y me dijo: ¿para qué estás en Salamanca otra vez? Vengo a tener unas conferencias aquí en la iglesia. ¿Y de qué vas a predicar? Y yo le dije: de identificación con Cristo. Y me dijo: oye, ¿tú crees todo lo que predicas? Yo le dije: naturalmente, porque si no lo creyese no lo predicaba. Y me dijo: te admiro, porque yo no creo ni el 70% de lo que enseño. ¿Qué te parece? Lleno de conocimiento intelectual, pero sin el poder del Espíritu. La plenitud es necesaria para llevar fruto para Dios. El propósito de Dios es que llevéis mucho fruto. No puedes llevarlo tú. Tú eres simplemente el sarmiento que, incorporado a la vid verdadera, recibe la savia para que dé fruto. ¿Entiendes? Pero solo el Espíritu Santo de Dios te hace fructificar, porque el fruto no es tuyo, es del Espíritu. Finalmente, ¿cuál es el compromiso? Es el compromiso